En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidos, bienvenidas a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Javier Fernández, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, así que arrancamos ya. Cada año, 5 mujeres supervivientes de cáncer hacen realidad sueños y objetivos que parecían inalcanzables, llevando a cabo un gran reto deportivo en alguno de los lugares más recónditos del planeta. Estoy hablando del reto Pelayo Vida, que este año afronta su 11ª edición con una travesía excepcional por Costa Rica, un país donde la selva, los volcanes y 2 océanos se dan la mano. Durante 15 días de aventura, el equipo partirá de las playas del Pacífico y a lomos de sus mountain bikes abrirán ruta hacia el interior tropical. Tras pedalear cientos de kilómetros, las 5 expedicionarias se adentrarán a pie en la selva, descenderán los rápidos en rafting y remarán en kayak por el mítico río Pacuare, hasta besar las aguas del Mar Caribe. Será la primera travesía costa a costa en Costa Rica, protagonizada exclusivamente por mujeres que han superado un cáncer. Las 5 elegidas, seleccionadas entre 523 candidatas de 9 países, demostrarán que la fuerza de la vida puede cruzar cualquier frontera. Para las 5 mujeres del reto Pelayo Vida 2025, esta travesía es mucho más que un itinerario deportivo, es un mensaje de superación y valentía. El viaje comenzó el pasado 21 de octubre y a estas horas nuestras expedicionarias estarán comenzando su reto, pero nosotros pudimos hablar con ellas hace unos días cuando visitaron la redacción de Marca. Esto fue lo que nos contaron. Pues hoy tenemos una visita muy especial porque estoy con las 5 expedicionarias que van a empezar. Bueno, ahora mismo vamos a hablar con ellas porque todavía están en Madrid, pero a estas alturas ya estaréis en Costa Rica, empezando vuestro reto, porque el día que se emite este programa es el día justo que empezáis con la bicicleta, porque es día 23 de octubre. Pero estoy con Verónica, con Idoia, con Toñi, con Mapi y con Edwina. Muchísimas gracias a las 5 por estar aquí en Femenino Singular. Este programa tiene su razón de ser por mujeres como vosotras, que lo sepáis, porque en este programa hablamos de mujer y deporte, y hablamos de la importancia del deporte en la mujer para avanzar en la sociedad de manera saludable, y además la ayuda que supone también el deporte en una situación como la vuestra. Todas sois enfermas de cáncer de mama. Estamos en el mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama, así que es perfecto que estéis todas aquí, preparadas, listas, dispuestas. Ha habido un montón de candidatas, solo vosotras 5 habéis conseguido pasar todas las pruebas. Voy a empezar por la autoridad, porque tengo a mi lado a Verónica, que es teniente coronel de la Guardia Civil, y claro, si hay una teniente coronel de la Guardia Civil, me vais a perdonar, chicas, pero yo no voy a hacer caso a ella. Verónica, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Natalia? Buenas tardes y muchísimas gracias por acogernos en este programa tan importante. No, bueno, a ver, no sé si es importante. Yo creo que eso humilde y modesto, pero sí aspiramos a contar cosas importantes, y vuestra historia lo es. Vuestra historia lo es. Tú eres guardia civil, con lo cual entiendo yo que soy corredora y entreno muchas veces con opositores. Entreno que ya ibas preparada físicamente para un reto como este en Costa Rica, que vais a ir en bici, vais a caminar, pero por la selva, o sea que no vais a daros un paseo por el parque, y vais a hacer un montón de cosas complicadas que requieren entrenamiento. Tú ya ibas preparada, eres guardia civil. Efectivamente, pues para ser guardia civil necesitas pasar unas exigentes pruebas físicas, pero es cierto que a lo largo de todo un proceso vital pues te enfrentas a ciertas cuestiones que finalmente te hacen dejar quizás el deporte a un lado. En mi caso pues ha sido el trabajo, fue la familia, pero el diagnóstico del cáncer, cuando entra en mi vida, realmente llega de la mano de tienes que hacer deporte precisamente para paliar los efectos secundarios de la medicación y del tratamiento, y así lo abracé, y entonces ha sido lo que me ha impulsado a estar aquí ahora, siendo una de las expedicionarias del reto Pelayo Vida Costa Rica 2025, en donde sí he practicado deporte, he sido deportista, he hecho muchos deportes, me encanta la aventura, pero es cierto que en mi vida lo había dejado un poquito de lado.
Y ahora lo has recuperado, me imagino que ya lo habrás recuperado para siempre. O sea, que la práctica deportiva ya forma parte de tus hábitos. Totalmente, totalmente. Yo, este es mi segunda expedición a la que me presento. La primera, que fue la de Patagonia, ¿Sí? fui preseleccionada, pero bueno, no estaba preparada físicamente para afrontar el reto. Pero he seguido entrenando diariamente, tanto que lo he incorporado en mi rutina hasta el punto de que realmente es algo que llego a necesitar, pero no solo por la parte física, sino también por la parte mental. Y evidentemente considero que es imprescindible pues entenderlo como una actividad más de tu vida diaria, por una cuestión de salud. Idoia, tengo entendido que tú, lo que está contando Verónica, tú ya lo tenías incorporado porque tú eres de estas mujeres impresionantes a las que yo admiro que se dedican a hacer pruebas tipo Ironman. O sea, bueno, te da por ahí. Bueno, impresionante. No, soy una mujer que ama el deporte. Forma parte de mi vida. Sí, yo he venido con una buena base, me seleccionaron y ya tenía buena base porque de hecho ya me estaba preparando para una prueba de 100 kilómetros en Menorca y... No es impresionante hacer 100 kilómetros en Menorca, bueno, es una cosa, o sea, yo lo hago todos los días cuando me levanto. Bueno, llevaba esa parte aeróbica preparada, pero sí que es cierto que la exigencia y el nivel que nos han pedido en bicicleta a mí y a mis compañeras pues nos ha hecho sacar los hígados, porque yo personalmente es un deporte que sí que hago kilómetros, porque me gusta hacer, pero más bien en llano o pequeños desniveles, sí acumulados, pero no de repente pues subirte un 15%, un desnivel de un 15% o muchos kilómetros. Y vas a hacer una prueba cuando te dieron el diagnóstico y aún así quisiste participar. Sí, por supuesto que sí, me había preparado para ello y además es que sabía, lo necesitaba más que en ningún momento, más que en otro. Claro, es que momento. El diagnóstico supone un shock para cualquier persona y claro, ¿cómo enfrentas algo que te bloquea? Corriendo, ¿no? Y moviéndote, porque si te quedas parado, el bloqueo es mayor. Sí, de hecho, además es que a mí me ha servido el deporte en las carreras para chillar, gritar y llorar. Ahí es donde me he podido abrir del todo. A muchas mujeres, a las compañeras, nos ponemos una capa igual de ya por ser mujer, por el hecho de ser mujer y con el cáncer más una capa de fortaleza, porque yo personalmente quiero ver a la gente de mi alrededor que no me vean mal. Uh-huh. No quiero que me vean como una enferma. Maravilloso, sí. Me quedo con esa frase. Pásale el micrófono a Toñi, que creo que está deseando hablar, porque estáis hablando y es fantástico escucharos. Y además creo que todas coincidís, ¿no?, en lo que están comentando vuestras compañeras, porque de alguna manera ellas están diciendo lo mismo que sentís las 5, ¿no? Pero Toñi, sé que está deseando hablar del espíritu de equipo, porque ella es de un equipo que tiene un espíritu ganador, que eres del Real Madrid, me has dicho. Sí. Sí, soy... Acércate el micro. Ay. Sí, he sido muy madridista, muy seguidora del Madrid, he disfrutado mucho de los triunfos y menos de las derrotas, pero sí. Bueno, entonces tú eres de las que crees que el partido hasta el minuto 93 no termina. Hay que jugar el partido. Hay que jugar siempre, sí. Hay que jugar el partido hasta el final. Sí, igual que en este reto, ¿no? O sea, no va a ser fácil, no va a ser un partido fácil, pero tenemos claro que como equipo vamos a llegar y vamos a llegar unidas porque ese es el objetivo, llegar todas juntas. Y disfrutarlo. Te iba a preguntar porque en el caso de Verónica y de Idoia ya sabemos que ellas practicaban deporte, aunque Verónica lo dejó así un poco de lado, lo retomó enseguida cuando tuvo el diagnóstico. Tú hacías deporte antes, te dedicas trabajas en banca, ¿no? Yo trabajo en banca, cierto que sí que hacía deporte, hacía carreritas pequeñas, entrenaba fuerza y a raíz del diagnóstico y gracias a la oncóloga pues entré en un grupo de mujeres que corren. Nos preparamos también un reto anual y empecé te iba a preguntar, en el grupo de mujeres que corren, el que dirige de Corren Rosa, de Ramiro Matamoros, que hemos hablado, y con la doctora Lucía también. Justo estamos con Ramiro y con Pito y Lucía. Pues es que es fantástico, hemos hablado con Lucía. El año pasado, justo por esta época, hablamos con ella y yo es que soy fan de Ramiro Matamoros y de todo el trabajo que se hace, porque lo que hablabas tanto Verónica como Idoia, que el deporte te ayuda en muchas cosas. El deporte te ayuda a sentirte bien físicamente, a llevar los tratamientos
funcionamiento mejor, a liberar energía que se va quedando bloqueada, y a mí en concreto el participar en estos grupos me ayuda todavía más porque estoy rodeada de mujeres que me inspiran, que consiguen retos, maratones, medias maratones, y al final es un punto de unión y de superación, ¿no? De poder hacer todos esos retos juntos. Y una motivación, ¿no? Y una Porque dices, si motivación. mi compañera lo hace, yo quiero hacerlo con ella. Sí, justo. Para mí el participar, o sea, el estar en este grupo me crea adherencia y es un disfrute. Yo voy a entrenar y estoy deseando compartir con mis chicas de Corren Rosa y es una pasada. Sí, y lo que decíais antes, tanto Verónica como Idoia, ¿no? Que cuando vas a entrenar es que tú lo decías, Verónica, ya es como una necesidad, ¿no? Que ya lo necesitas hacerlo. Mapi, creo que tú... Bueno, encantada de estar aquí contigo. Sí, no, y yo encantada de que estéis las 5. Tú, investigación clínica y nutrición. Sí, investigación en la Universidad de Alicante. Hemos hablado en este programa, además en esta serie que estamos haciendo de salud y mujer, la importancia de la nutrición. Uh-huh. Tú, cuando te dan el diagnóstico, dices, ¿qué he hecho mal si yo soy experta en esto? A ver, bueno, ese pensamiento lo tenemos, yo creo que todas un poquito, Sí. ¿no? Porque pues intentas llevar una vida saludable, haces deporte, no de poquitos días a la semana, sino ya de una manera un poquito más intensa, pues dices, ¿de dónde, no? Y la alimentación más o menos creemos que la llevamos bien, pues bueno, pues porque hay factores que se nos escapan, ¿no? Entonces aquí hay multifactorial también. Tampoco no vamos a pensar que por hacerlo bien ya y nos pasa esto, tenemos la culpa. No, de esto nada. Pero sí que es verdad que la nutrición es muy importante, la alimentación, como el ejercicio físico y la salud mental. Son los 3 pilares más importantes que existen y que están muy demostrados de que la vida saludable tiene esos 3 pilares. Entonces, en el tema del cáncer, una vez que ya te diagnostican de cáncer, te quedas así como diciendo, madre mía, ¿no? Es verdad que aunque en un principio piensas y de formación profesional, ¿no? Sabes todo lo que tienes que hacer. Yo siempre digo que nada es como pasa, como vivirlo, ¿vale? Tú puedes estar asesorando a las pacientes, todo, pero conocerlo desde la primera persona, como eso, no hay nada. Y entonces es cuando realmente vives todo, esas dudas, ahora me apetece esto, ahora no me apetece, qué hago bien, qué no hago bien. Entonces, creo que también el conocimiento, tener el conocimiento por un lado para poderlo aplicar, pero también el pasarlo en ese momento, en esas emociones, en esos ratos que no te apetece nada, pues también es un punto de vista importante. La vivencia, ¿no? Lo Sí. que se dice La que claro, cuando lo vives en primera persona también sabes un poco luego cómo explicarle a las otras personas por lo que está pasando y cómo ayudar de alguna manera. Sí. Bueno, creo que tú, que también hacías deporte, Sí. pero ahora te has vuelto una loca de la bici. Bueno, Se te da muy bien la bici, no habías nunca ido en ya, bicicleta igual profesional y te ahora vamos a quedar un poquitín. A ver, es verdad que yo yo corría también, tuve ahí una época un poco loca de hacer un maratón, de repente no corría, de repente fuimos mi marido y yo a hacer el maratón de Chicago y también fue también un reto, pero es verdad que a raíz del cáncer conozco en el Club de Regatas de Alicante una iniciativa que se llama Remavida, que son pacientes de cáncer de mama que reman en remo de banco fijo, y empezamos de ocio y bueno, pues al final conseguimos un equipo de competición que hemos logrado cosas muy importantes como 3 veces campeonas de España, y entonces ese equipo de remeras a mí me salvó la vida, y yo siempre digo que qué mejor manera de volver a tener el rumbo de tu vida que subirte a un barco. Pues en este caso para mí fue totalmente tal cual, o sea, fue salvado, vamos, yo solo el momento de irme a remar me aislaba del mundo, porque el mar es muy muy terapéutico, pero tener 8 compañeras, porque la embarcación es de 8 con un timonel que es maravilloso y que nos lleva ahí a piñón, pero si tú vas, por ejemplo, hay veces que no te apetecía ir, no te apetece ir o porque no te encuentras bien o cualquier cosa, pero sabes que si tú no vas, tus compañeras no reman. Entonces, un equipo, el sentimiento de equipo, el que quieres hacerlo bien, porque si tú fallas en tu remo, la de detrás también puede fallar. Entonces, ese sentimiento se puede aplicar perfectamente a esa sensación cuando, pues ahora mismo, ¿no? Que tenemos un equipazo y que sabes que cuando una flaquea hay otra que apoya. Y eso, ese
sentimiento de equipo, ya cuando lo he tenido realmente, ha sido tras tener el cáncer y conociendo a estas. Hasta entonces no habías remado nunca. No había remado nunca. Pero es verdad que tenemos un equipo, empezamos poquito a poco porque hay una liga, en la Comunidad Valenciana tenemos liga, en Andalucía también hay liga de banco fijo para pacientes de cáncer de mama, y la verdad es que esta promoción y esta integración que hacen los clubs es muy, 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 muy favorecedora, y la verdad es que esto, como digo yo, que sea una voz también para que veamos que las pacientes podemos hacer muchas cosas. Bueno, yo te había preguntado por la bici, me has contado lo del remo, que era la siguiente pregunta, ya te has adelantado, pero la bici creo que vas muy Vale, bien. pues te comento la bici. A ver, la bici, yo realmente la bicicleta yo no había, a ver, lo típico que sabes de pequeña. Montar en bici ya. ¿Vale? A veces sí que había cogido alguna, pero muy poquitas veces. La primera vez que cojo una bici en serio fue cuando nos seleccionan para ser candidatas en La Pedriza. Ese fue mi... Que no sabían ni cómo iban los cambios. No sabía cómo iban los cambios, había unos charcos impresionantes, mis compañeras eran muy pro, yo las llevaba allí delante, en fin, para mí ese día fue, yo dije, terminé llorando porque para mí fue un reto realmente terminar eso. Y terminar esa prueba, ¿no? Y ya cuando, madre mía, cuando me seleccionan fue como, madre mía, ahora me tengo que poner. Y de verdad que es que esa incertidumbre, el decir, no voy a poder, pero puedes. Te lo propones poquito a poco. He llorado mucho, sigo llorando, me agobio, pero hay que seguir para adelante. No nos podemos acobardar, tenemos que seguir porque, y esto es súper importante y mis compañeras lo saben también, pero... Es verdad que yo cuando entrenamos, cada una hemos entrenado en nuestra zona porque no coincidimos a nivel. Pero es verdad que cuando nos hemos juntado, pues ese plus que te da el decir, venga, no estás sola, que si tú no puedes, va a haber una compañera que te va a animar, pero oye, poquito a poco parece que la bici pues me va gustando un poquito. Mi marido lo está sufriendo muchísimo también, porque él no era de bici y está conmigo ahí con los dos con la bici, y la verdad es que es una superación saber que algo que no hubieras practicado nunca, al final te puede llegar a gustar mucho. Entonces, pues esto se lo tengo que agradecer al Reto Pelayo Vida y a mis compañeras que son inspiradoras y son muy pro en bicicleta. Ahora entiendo por qué cuando te he preguntado por la bici me has contado primero lo del remo. Sí, para que veas que son dos cosas totalmente distintas. Absolutamente, sí, pero bueno, de alguna manera, tanto el remo que a ti te aporta esa parte un poco más placentera, la bici es esa parte más de reto, ¿no? Efectivamente. Claro, y claro, porque es un reto a nivel, pues que yo puedo haber entrenado en el terreno, ¿no? Es con unas condiciones ambientales, pero una vez que vayamos allí, pues es eso a lo que nos enfrentamos. Bueno, ahora vais a permitir que hable con la última de las expedicionarias, que es Edwina, que eres consignataria marítima en la Fundación Nao Victoria. ¿Qué es consignataria marítima? Porque yo cuando lo leí dije, ¿esto qué es lo que es? Pues logística, básicamente, para los barcos. Fantástico. En mi caso son barcos históricos de gestas marítimas españolas. ¡Qué bonito! Y la verdad que es un trabajo súper gratificante porque conoces a muchísima gente a lo largo del año porque son buques escuela. ¡Qué bueno! O sea, que, a ver, logística y enseñanza, ¿no? Porque de alguna manera también, si son buques escuelas, también aprendes, ¿no? O por lo menos trabajas dentro de lo que el aprendizaje implica. Claro, de hecho, por ejemplo, yo en mi caso entré en la empresa primero de voluntaria y aprendí el oficio de la marinería. Y muchos de los chicos que llegan aquí hoy día a la fundación llegan que han hecho su formación náutica, pero necesitan unos días de mar para poder certificarla. Y llegan muchos no sabiendo nada, simplemente sabiendo lo que han leído en los libros, y ahí en los barcos es donde van a aprender esa vida cotidiana y aprender a vivir en un barco, que no es fácil. No, para nada. De hecho, bueno, en cualquier caso, por lo que estoy escuchando, de alguna manera también vuestras profesiones van a ayudar un poco al grupo, porque tú sí eres experta en logística. Todo lo que vaya en la expedición lo vas a tener todo bien controlado y bien organizado, ¿no? Sí, de hecho soy una persona muy organizada con mis cosas, y la verdad que todo lo que pueda aportar en el reto y en el equipo, pues encantada. Empezaste como voluntaria en este trabajo, tú te apuntas a lo que haga falta, ¿no? Por lo que veo. Sí, bueno, a mí me encanta viajar de siempre. Se podría decir que he dado una vuelta al mundo sola con mochila. ¿Ah, sí? Sí, he estado en 75 países con mi mochila. Claro, yo te iba a preguntar por el deporte, pero vamos, me imagino que cargando una mochila y recorriendo 75 países, ¿tú sola?
Sí, la mayoría ha sido sola, quitando el barco que yo crucé el Atlántico en 2018, en la réplica de la nao Santa María. Crucé el Atlántico 23 días a vela, desde La Gomera a Puerto Rico. Y la verdad que como me gusta tanto la aventura, lo que me gusta también mucho que intento hacer en mi vida es probar cosas nuevas. Entonces los deportes me gustan, me encanta el deporte, tengo unos deportes que son mis favoritos y los practico cada vez que puedo. ¿Qué son? Snowboard. ¿Haces snowboard? Hago snowboard viviendo en la playa, que es algo... No siento de Huelva, bueno, pero tienes Sierra Nevada ahí al lado. Sí, Sierra Nevada tenemos 4 horitas y la verdad que vaya, yo me saco forfait de temporada. Qué fantástico. Y después una vez al año intentamos ir a una estación nueva para conocerla y ver otros ambientes también. Me encanta el snowboard. Justo cuando me enteré del cáncer estaba empezando a hacer surf. Intento seguirlo. Que para el caso es lo mismo, pero en agua. Bueno, no es lo mismo porque el levantar tu cuerpo en el agua no es tan sencillo. En el snowboard ya empiezas prácticamente de pie. Y el sur es complicado, la verdad. Y ya te digo yo que las caídas a la velocidad a la que vas con el snowboard duelen menos que en el agua. Sí, o bueno, no sé, hay algunas del agua que también duelen, pero no sé si tanto, que son en el fondo es lo mismo. El skate es lo que me falta ya, que cojas un monopatín. Hago surskate. Ya está, pues, o sea, lo tuyo son los deportes de deslizamiento, está claro. Sí, bueno, también me gusta mucho el crossfit, que lo practicaba antes del cáncer y la verdad que desde que me dieron el diagnóstico el cáncer fue una ayuda por el tema de la medicación y tal, pero digamos que sí, que los deportes con tabla es donde realmente me siento libre y me siento yo. Fantástico. A mí me parece impresionante. O sea, lo que está claro es que todas vosotras en algún momento, o sea, tenéis una base deportiva y en algún momento os habéis planteado una aventura. La tuya es ser guardia civil y mujer, que ya es bastante. La tuya hacer pruebecitas de esas de 100 kilómetros. La tuya, bueno, te iba a decir ser de Real Madrid, no, correr carreritas, decías. Lo mismo te corrías unas cuantas carreras al año. O sea, que correr, que también es importante, a ti también te daba por los maratones y a ti por el snowboard. O sea, la madera ya estaba para hacer el barco, ¿no? La madera, Edwina, hablando de lo tuyo, ya estaba ahí para hacer el barco. Cuando llega el diagnóstico, ¿en qué momento os enteráis de que existe el reto Pelayo y el cuerpo os pide apuntaros a esta aventura? Verónica. Pues bueno, en mi caso, la verdad que yo, fíjate, Natalia, iba a hacerme una revisión rutinaria porque mi madre ha tenido cáncer en 2 ocasiones y yo ya estaba en un programa de prevención y bueno, realmente lo puse a primera hora porque tenía que irme corriendo a trabajar y no esperaba, pensaba que iba a ser una revisión rutinaria como otras muchas que había tenido y acabó siendo pues un diagnóstico de cáncer el cual no esperaba en ese momento, pero te podría decir que de alguna manera sí que estaba preparada porque sabía que podía llegar, ¿no? Al haberlo padecido ya en mi familia. Sí, aunque se está explicando últimamente que el componente genético no es tan evidente. O sea, en mi caso, fíjate, en mi caso nos han hecho un estudio genético y no, o sea, en principio la mutación que pudiera tener yo no es la misma que tiene mi madre, ¿no? Entonces al final lo que sí que parece que es que hay una predisposición en mi familia a tener cáncer, pero en este caso no se puede demostrar, no existe esa evidencia, al menos no se ha llegado a investigar todavía, que eso es una de las cuestiones más importantes también del reto Pelayo, ¿no? Visibilizar la investigación. Lleváis en las camisas que lleváis en la promo el logo de CRIS contra el cáncer. Nosotros ya sabéis que aquí estamos muy concienciados con todo esto. De hecho, yo creo que de CRIS contra el cáncer hablo en todos los programas que tengo por la importancia de la investigación. El doctor Antonio López, todo el trabajo que está haciendo y sobre todo, bueno, en muchas etapas, pero la importancia de la prevención, lo que estás diciendo, la investigación es fundamental. Sí, no tenemos que olvidar, Natalia, que precisamente con datos de CRIS contra el cáncer se dice, ¿no?, que al menos 1 de cada 2 hombres o 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida es muy probable que padezcan cáncer. Es un porcentaje altísimo. Altísimo, quiero decir que cualquiera de los oyentes que ahora mismo nos estén escuchando, incluso nosotras mismas, lo hemos padecido, evidentemente, pero siempre tenemos gente muy cercana. Yo creo que no habrá ningún oyente, probablemente, seguro que pueda decir que nadie próximo a su entorno haya padecido cáncer. Entonces,
El reto Pelayo Vida tiene entre sus objetivos precisamente reivindicar y fomentar y visibilizar también, como hay que visibilizar el talento femenino en todas las esferas de la vida, ¿no? Así es. Pues visibilizar la importancia de la investigación en todas las enfermedades, pero específicamente en el cáncer. ¿Y por qué? Pues porque se sabe que en los últimos años precisamente la investigación ha duplicado la supervivencia de un cáncer. Es decir, ya cuando te dicen la palabra cáncer, tú necesariamente no siempre ya la tenemos que vincular al pronóstico de muerte. Lo que queremos decir es que al final mucha gente o las personas que padezcan un cáncer morirán con cáncer, pero no de cáncer. Esto es muy importante porque cuando tú recibes el diagnóstico, realmente, ya lo han comentado mis compañeras, se abre delante de ti una gran incertidumbre. Un abismo porque no sabes lo que te espera y en muchas ocasiones piensas que te espera lo peor. Precisamente si mejorara la investigación, en el imaginario de las personas no estaría eso y se podría cronificar este tipo de enfermedades. Pero además se llegaría a lo que se está haciendo ahora. Tenemos a MAPI como médico aquí, que al final pues es individualizar los tratamientos, ¿no? Porque siempre decimos que cáncer tiene un nombre y un apellido y cada cáncer requiere un tratamiento específico que debe ser investigado precisamente para tener diagnósticos tempranos, tratamientos eficaces y, por supuesto, un mejor cuidado de los pacientes. Yo me quedo con lo que estás comentando, Verónica, porque yo lo repito muchas veces cuando hablamos de salud y mujer, no nos podemos saltar las revisiones rutinarias. O sea, hay que ir una vez al año al ginecólogo, sí o sí, o sea, no podemos saltárnosla. Pues fíjate, en mi caso, nosotras fuimos pacientes hemos sido diagnosticadas con el cáncer durante el COVID. Yo concretamente me salté precisamente el visitar al ginecólogo en aquel momento. Bueno, no, era mi revisión periódica precisamente porque me la cancelaron y casualmente, yo no creo en las casualidades, pero digo casualmente, acabé por equivocación en una revisión que me tenía que hacer de otra cosa, pero que le recordé al médico que tenía esta pendiente y me lo hicieron y en ese momento me diagnosticaron. Es que prácticamente en mi caso fue en el mismo momento de la revisión ya el médico me dijo que... Te lo estaba viendo. Me lo estaba viendo. Y a partir de ahí yo pues empieza todo el periplo, ¿no? Yo siempre cuento que tu vida cambia. Porque tú entras siendo una persona y sales del hospital siendo otra. Es que cambia la perspectiva, absolutamente. Tu perspectiva cambia. Tú entras con unos problemas que hasta ese momento es lo más importante que pasa en tu vida, que evidentemente es lo que te asola, lo que en ese momento te rodea, tus circunstancias, pero es que te das cuenta cuando recibes un diagnóstico de estas características que es que probablemente eso ya no significa nada. Y te vienen a la cabeza, en mi caso, pues yo tengo 2 niñas, mi marido, mi familia, mis padres, mis amigos y sobre todo el tiempo que había perdido, no quiero decir perdido porque no es así, pero que había invertido en cosas que realmente no son importantes, ¿no? Y hay aquí una lectura importantísima, que es que al final tienes que coger las riendas de tu vida, evidentemente vinculándolo al deporte, que muchas veces esto lo dice Toñi, ¿no? Al final, ¿qué puedo hacer yo? Pues precisamente no agarrarme a eso, ¿no? A decir, ¿qué está en mi mano? Dentro de lo que puedo hacer, oye, pues vamos con todo. Para Toñi correr que no es huir. ¿Verdad, Toñi? No. Correr que no soy. Me quedan unos minutos nada más de programa. Os quiero preguntar a todas, así rápidamente, ¿qué es lo que más os asusta, si es que os asusta algo del reto de Costa Rica? Algo, Mapi, yo creo que la bici, ¿no? A ti la bici. Sí, la bicicleta. ¿Y a ti, Edwina? Pero más que asustar, un poco de respeto a lo que nos vamos a encontrar allí climatológica en el clima. Y bueno, a pesar de que sea duro, creo que todas pensamos lo mismo y aunque sea empujando la bicicleta, pero al Caribe llegamos. Al Caribe llegamos. Toñi. Yo igual siento respeto por la climatología y por la dificultad del terreno en esa, sobre todo en el tema de la bici. Pero yo creo que vamos a llegar de alguna manera y lo vamos a hacer juntas. ¿Vais a llegar en equipo? Sí. En equipo. Idoia. A mí me da también mucho respeto, todas esas cosas que no dependen de nuestra mano, de nuestro entrenamiento. Alguna picadura, infecciones, dolores musculares, lo que no depende de nosotros. Bueno, yo estoy convencida, escuchándoos, de que lo vais a superar todo en equipo.
de verdad que es una maravilla haberos podido escuchar, haberos conocido y sobre todo aprender, ¿no? Porque estos son lecciones de vida. Y yo apunto todo, porque me quedo con eso de ese cambio de perspectiva, ¿no? Que cuando te dan un diagnóstico así dices, pues los problemas que tenía no eran problemas. Esto igual sí, pero lo de antes no. Así que me quedo con eso. Pues de verdad que una gozada escucharos, chicas. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Cuando se emita este programa ya estaréis en Costa Rica. Pero nosotros aquí en Radio Marca y en Marca vamos a seguir muy de cerca todo lo que vayáis haciendo y lo iremos contando. Así que nada, os agradezco mucho vuestra visita y que vaya muy bien. No os deseo suerte. Bueno, sí, os deseo suerte por lo del clima y los bichos. Eso sí. Pero por lo demás no, porque estoy convencida que llegáis preparadas y llegáis con la fuerza suficiente como para llegar al Caribe, como dice Duina. ¿Cómo se nota que eres del mar? Tiras ahí al mar. Pues Verónica, Idoia, Toñi, Mapi, Edwina, muchísimas gracias a las 5, de verdad. Que disfrutéis, que viváis y cuando volváis pues nos lo contáis. Pues muchas gracias. Yo me marcho ya, pero prometo volver la próxima semana para hablar aquí en Femenino Singular.